Hola, contestamos historia 5. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resuelto los libros de primaria. Para quinto grado tenemos contestado matemáticas, español, historia y naturales. Para encontrar más fácilmente estos videos, puedes visitar mexprimaria.com.mx. En la página 118 de tu libro tenemos el título del tema de los caudillos al presidencialismo. En la Constitución de 1917 se dispuso llevar a cabo diversos cambios en las instituciones para encaminar a México a la solución de sus problemas. Sin embargo, algunos ciudadanos veían en la Constitución una amenaza a sus intereses, o bien guardaban resentimiento por la pérdida de la revolución que les había producido. Otros habían se habían beneficiado y se proponían a mantener los privilegios conseguidos. Así tan pronto inició su gestión, el primer gobierno surgido de la revolución comenzó un nuevo periodo de lucha política y rebeliones armadas. El presidente Venustiano Carranza, que surgió entre el año 1917 y 1920, tuvo la responsabilidad de inaugurar y poner en funcionamiento el nuevo gobierno. Combatió a opositores, entre ellos a antiguos revolucionarios como Emiliano Zapata, legisladores y gobernadores inconformes con la iniciativa y disposiciones de gobierno. Los campesinos y obreros se inconformaron por la crisis económica que se vivía. Un levantamiento armado desconoció a su gobierno, por lo que Carranza tuvo que huir de la capital y finalmente murió asesinado. Adolfo de la Huerta ocupó de manera temporal la presidencia mientras se realizaban las elecciones. Si tú quieres encontrar más fácilmente algún video de este canal, puedes entrar a mexprimaria.com.mx. Estando en la página, selecciona el botón de lista de videos y selecciona después el grado que estés cursando. Ejemplo, quinto grado. Para quinto tenemos disponibles las materias de matemáticas, español, historia y naturales. Por el momento, selecciona la que tú necesites. Ejemplo, yo necesito matemáticas. Y me aparecen entonces los videos de el libro ya contestado de Matemática 5. Voy a seleccionar esa página que me dejaron de tarea, selecciono el video y listo, me pongo a hacer mis actividades, mis tareas o a estudiar para el examen con ayuda de MEX Primaria. Continuando entonces, tenemos que durante los 6 meses de su mandato, de la Huerta se ocupó de arreglar o tratar de pacificar muchos de los problemas que habían alimentado el descontento popular y las luchas políticas durante el gobierno del presidente Carranza. Y gracias a ello, el país comenzó a estabilizarse. El general Álvaro Obregón fue presidente de México en 1920 a 1924. Su participación en la revolución había sido sobresaliente debido a su gran habilidad o habilidades que tenía, estas habilidades políticas y militares. Como presidente llevó a cabo el reparto agrario, protegió la propiedad privada, ganó el apoyo de los obreros y de los campesinos y de sus adversarios políticos, arregló las conflictivas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y fundó importantes instituciones como la Secretaría de Educación Pública, mejor conocida como la SEP, en 1921. Con su poder e influencia logró que sus aliados modificaran el principio constitucional de no reelección presidencial y fue electo de nuevo. Antes de tomar posesión, fue asesinado, lo que provocó una grave crisis política. Tenemos que, dentro de los juguetes considerados modernos en esa época, a principios del siglo XX, eran traídos de Europa y Estados Unidos.
Entre ellos podían verse pues muñecas articuladas y que hablaban. También había barcos provistos de calderas y verdaderas cajas de experimentos eléctricos, ferrocarriles mecánicos, entre otros. Y aquí tenemos que son juguetes de la época exhibidos en el aparador de una tienda. Durante su gobierno, el presidente Plutarco Elías Calles, que gobernó entre el año 1924 y 1928, se propuso a impulsar las reformas necesarias para que México consiguiera un mejor desarrollo económico y social. Con ese propósito creó importantes instituciones como el Banco de México, que fue creado en el año de 1925 y negoció con otros gobiernos para un mayor beneficio de México en la explotación de sus recursos naturales. En los últimos 2 años de su gestión de este presidente, Plutarco Elías Calles, enfrentó verdaderos o serios problemas políticos provocados por la guerra cristera y el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Después de concluir su mandato entre el año 1928 y 1934, continuó influyendo en el gobierno a través de sus sucesores, o sea que andaba de metiche. Este periodo es conocido como el Maximato, porque aunque ya no era presidente, Plutarco Elías Calles decidía, este presidente, que ya no era presidente en ese momento, decidía sobre muchos asuntos y por ello se le conocía como el jefe máximo. Por eso a este periodo se le llamó el Maximato. La rebelión cristera. En la Constitución de 1917 se limitó la influencia de la Iglesia y la intervención de sus miembros en los asuntos públicos. En 1926, el presidente Calles expidió una ley que prohibía el culto externo, procesiones y ofrendas, y oficiar a sacerdotes extranjeros, algunos de los cuales fueron expulsados, o sea, corridos del país. Limitaba esta ley que dijo Calles, el presidente Calles, en donde limitaba el número de sacerdotes y clausuraba las escuelas católicas. En respuesta, ¿qué pasó? Las autoridades de la Iglesia Católica suspendieron las actividades religiosas en todos sus recintos y sus feligreses realizaron numerosas protestas contra la acción del gobierno, llegando incluso a las agresiones. El conflicto creció y se convirtió en una rebelión armada, conocida como la Guerra Cristera, que se extendió por varios estados del centro, occidente, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Soldados y rebeldes murieron en los campos de batalla a mediados de 1929. O sea, en este año fue cuando se dio este tormento, se dieron estos asesinos y batallas entre soldados y rebeldes. En 1929 se da lo que es un acuerdo, ¿verdad? Nace un acuerdo y puso fin a este sangriento enfrentamiento. Resulta que negoció la iglesia con el gobierno para llegar a un punto medio, ni tampoco tan exagerado. Entonces, la Iglesia Católica acordó no participar en la vida política del país y reconoció la autoridad del gobierno federal. A su vez, este comprometió a devolver los templos ocupados y permitir la reanudación de los cultos. Entonces, llegaron ya a un acuerdo, se hicieron amigos la Iglesia Católica con el gobierno, en donde los religiosos acordaron en no meterse en cuestiones políticas, respetar y por ende se les devolvieron los templos y comenzaron nuevamente a impartir esto de las misas.
En agosto de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles manifestó su punto de vista a la prensa sobre el problema con la iglesia que se había iniciado unas semanas antes. Y esto fue lo que comentó. Y si apoyándose en los hechos falsos, los obispos y arzobispos que firman la carta pastoral dicen que no pueden tolerar vejaciones a los principios relativos a la constitución de la iglesia, no vemos por qué puedan extrañarse en buena lógica que no suceda lo mismo a nosotros, al no estar dispuestos a tolerar vejaciones a los principios relativos a la Constitución de la República, con las circunstancias de que vejación es la acción de maltratar o humillar y ofender a una persona o institución. Entonces, Calles dice que los religiosos no toleran, según esto, la vejación, pero también les contesta Calles diciendo que no están teniendo vejaciones y que tampoco el gobierno va a tolerar esas vejaciones y ataques y desobediencias a la constitución del país. Son en ellos constantes e indiscutibles, en tanto que de nuestra parte para ellos no hay sino las sanciones. Es decir, que el presidente Calles en ese momento, él dijo que no eran vejaciones, sino que eran sanciones que se les estaban dando a la Iglesia Católica por no respetar la Constitución y represiones a que la ley obligan cuando, abandonando su campo único de acción, el de las conciencias de los católicos, tratan de invadir e invaden esferas de política y gobierno y provocan movimientos de desorden e incitan veladas o claramente a la rebeldía. Entonces, de acuerdo a lo que el presidente Calles en ese momento declara, prácticamente dice que no es que esté en contra de la religión católica, sino que es una consecuencia de los sacerdotes al querer hacer que la gente se oponga al gobierno. Es decir, que son sanciones. Después de leer este tema y la sección Un dato interesante, te dice aquí en tu libro que elabores un mapa conceptual acerca de la guerra cristera. Tu mapa debe de contener los siguientes elementos: ¿qué fue la guerra cristera? ¿Cuántos años duró? ¿En qué estados del país hubo levantamiento? ¿Quiénes participaron? ¿Y cuáles fueron sus causas y cuáles sus consecuencias? Así es que yo te dejo aquí un mapa mental, un mapa conceptual, en donde te dice sobre la rebelión cristera, de qué año a qué año inició y terminó. Aquí te dejo las causas, la relación entre la iglesia y el gobierno de Calles, la rebelión promovida por la oposición, y también aquí te dejo parte de lo que es el mapa conceptual sobre la radicalización. Hizo que en zonas del estado de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes y Nayarit, Colima, Michoacán y parte de San Luis Potosí, al igual que Zacatecas, en la Ciudad de México y en la península de Yucatán, creciera un movimiento social. Es decir, aquí fue exactamente donde se dio la rebelión cristera, que sería parte complementaria de este mapa conceptual. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal. Si te sirvió la información, también te invito a que me regales ese like, que le des clic en la campana de las notificaciones y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.